¿qué tal? Qué buenas tardes. ¿Cómo están? Que se encuentren muy bien. El día de hoy da mucho gusto que esté con nosotros nuestra querida amiga Zulima García, la doctora Zulima García. Zuli es administración de empresas, salió por la universidad. Ella tiene un MBA por la universidad y el doctor en administración también Universidad. Zuli fue mi directora de la maestría cuando yo estudié la maestría en responsabilidad de la Universidad de Anáhuac. Por eso me da muchísimo gusto que ella está aquí con nosotros, acompañándonos para hablar del objetivo de desarrollo sostenible y reducción de las desigualdades. Desarrollos sociales que contribuyen a las desigualdades, tu vida. Fue directora también de un y actualmente es en la Universidad de América del Norte, grupo escolar EB, presidenta del Centro de Liderazgo Estratégico Sustentable. Bienvenidas, querida amiga Zuli, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. También tuve el gusto de tenerte como alumno y veo que has impulsado muchísimo esta parte de los objetivos de desarrollo sustentable. Me da muchísimo gusto que ustedes den a conocer pues toda esta tarea que ha sido tan ardua del sector social, también derechos humanos hoy tan importantes, ¿no? Que has sido tú, la verdad, un verdadero promotor y pues que sigamos ahí en equipo trabajando para que pues lleguemos a mejorar, ¿no? El país y muchas otras cosas. Pues Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, es un verdadero honor y adelante, te dejo con tu ponencia. Gracias, querida Zuli. muchas gracias. Bueno, pues empezamos a platicar de un gran objetivo que es reducir las desigualdades y garantizar, ¿no? Que nadie se quede atrás, que incluyamos, que reduzcamos esta parte tan importante de, de la, del desarrollo social. Fíjense bien que, bueno, todos hemos luchado desde donde estamos, hablando de desigualdad. Yo creo que generaciones atrás, ¿verdad? Vemos a muchas mujeres que fueron nuestras madres, amigas y demás, que lucharon hacia una mejora situación y a un mejor desarrollo de la mujer. Empezaron pues poco a poco a querer leer, a querer estudiar, a querer salirse, ¿no? De ese entorno que las dejaba en un núcleo nada más de atender hijos y hacer comida y dirigir una casa. Empezamos pues el siglo pasado, donde la mujer empieza con un papel pues a tratar de salir, pero también hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que también tenía ganas también de escribir y de hacer muchas cosas. Yo creo que la mujer tenía muchas ganas de soñar y de lograr y muchos empeños, pero había muchos problemas en aquella sociedad. Imagínense, ¿no? Pues que se quejara tu esposo con tu familia era inaudito. Imagínense ahora, también en aquella época cuando nuestros indígenas pues, eran casi pues los esclavos, ¿no? Donde un patrón los dirigía, donde no tenían voz y voto, cuando una persona, la verdad, yo no sé si están enterados que por usos y costumbres, pues era tanta la pobreza o había algunas creencias hacia la discapacidad, pues que esos niños se los quitaban a una madre y los asesinaban, ¿no? Sin más, ni pedirle permiso. Eh, Había ahí un verdadero homicidio, un infanticidio, digamos, de una criatura que sabían que no se podía abrir camino. Pues algunas veces cuando yo trabajé en el Kilo, quiero comentarles una historia muy triste que yo sí presenciamos a una niña que nació ciega y pues la mamá estaba muy pobre, ¿no? Entonces el doctor, director del hospital, me acuerdo que nos dijo que habló con la mamá y le dijo, si no la matan, de verdad, yo les ayudo con la niña y les voy a ayudar y cuando ella crezca va a venirse aquí a trabajar conmigo al hospital o se va, pero les garantizo que no, por favor, pues no la maten porque era ciega, nació ciega. Lo detectaron en el hospital y les pidió el favor a los papás.
Entonces, a veces estamos realmente ciegos, que a una media hora de donde vivimos, que a una hora donde vivimos, suceden historias desgarrantes hacia lo que es la pobreza. Cuando una mujer ciega, indígena, tiene pues todas las de perder, ¿no? Donde la inclusión se ve más que negada para que ella siga un camino por esta vida. Entonces sí creo que es indispensable esta lucha, pero una lucha que usen la cabeza. No tienen que usar la fuerza ni la violencia. Aquí se usa lo que Dios nos dio arriba de los hombros, que es la cabeza. Hay que pensar, hay que actuar, hay que proponer nuevas leyes, hay que ayudar a los demás, pero de ninguna forma se justifica que el incluir a la gente o el pedir que se venga un papel preponderante de la mujer, de los indígenas, de los campesinos, de X grupo que esté en México, sea a través de la violencia. Violencia traer más violencia, yo creo que es algo que no debemos de seguir pues promoviendo, ¿no? Sino al contrario, callándolos. Yo hasta creo que de verdad sea necesario que estas personas dejen de actuar con que yo tomo, yo incendio, yo pinto, yo acabo, cuando con la cabeza pueden hacer tantas cosas y además crear tantas cosas, ¿no? Esa energía podría ser canalizada hacia crear instituciones, hacia crear refugios, a promover una ley, pero yo creo que no a destruir, y menos un capital que se ha formado durante siglos, un monumento que cuesta, una ciudad que debe estar limpia, no llena de pintas, que eso no nos corresponde si queremos ser un país en desarrollo y mejorar la cultura y mejorar nuestra sociedad. Veo que cada vez más se dirigen en un lenguaje violento en las redes. Las redes a eso juegan, a manejarnos, a manipularnos. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes que un equipo de ingenieros que nos está estudiando de la noche a la mañana para ver cómo reaccionas, qué es lo que te gusta y estar jugando con tu interés para que cada día crezca más la dependencia hacia una pantalla, hacia un teléfono, hacia un sitio, ¿no? Hacia el manejo de redes. Cuando esto está destrozando familias, haciendo que las mujeres no vean a veces hasta un niño, que ya saben que ha habido ejemplos que han tenido accidentes porque la mamá está ahí chateando en el celular, o porque el papá está haciendo lo mismo, o porque ya no hay comunicación, porque creen que hay amigos, los amigos virtuales que se manejan por medio de una máquina, o sea, te están manipulando. Entonces, también ahí el manejo de las redes no debe ser violento y no debemos de dejarnos que nos manipulen como sociedad y crear esa equidad. Mejor esas redes que sean creativas y nosotros tener un cerebro mucho más inteligente que lo que están haciendo con nuestra sensibilidad y cómo nos manejan, ¿no? No nos deben de manejar a hacer nosotros los votantes preferidos, tampoco de ellos. Esa es una falta de participación, es un atentado contra la democracia que una red te dirija a votar hacia un candidato, ¿no? En vez de saber qué propuestas tienes, si tú eres una persona que quieres que los demás incluyan, que no haya una clase preponderante que tome las decisiones de un país, pues obviamente tú vas hacia un partido que no es un partido que sea el que va a privilegiar a la clase alta de un país, sino que va a dar una inclusión hacia todos los pobres. Pero bueno, nos vamos, este es el pequeño, pues como diría yo, una introducción hacia dónde se está manejando todo y que veamos que es una época en la que parece mentira, pero no estamos entendiendo el impacto que tiene la tecnología también en este objetivo, que es el de inclusión. En vez de estar viendo eso, deberíamos de estar viendo la forma en la que las redes pueden incluir a las personas, pueden llevar a cabo una promoción de cómo mejorar su vida. Hoy por hoy hay gente que ve negra, ¿no? Toda esta parte del COVID, gente que ustedes creen que el COVID ya acabó con el mundo. Yo creo que el COVID nos está trayendo una lección importantísima. Y un alivio para aquellos niños que son bulleados, porque ahora sí hay, aunque están en la tele, están felices, ya nadie los molesta, no los están diciéndoles cosas en la clase,
¿verdad? Tienen ellos ahorita un control del entorno bulesco, aunque ustedes no lo crean, y también creo que está mejorando y ayudando a los niños con capacidades diferentes. Resulta que ellos a veces es difícil que un niño en silla de ruedas, que un niño que usa muletas, que un niño que tiene esto, el otro. La escuela está tratando de ayudar a esos niños y está llevando la clase, entonces el niño no se mueve tanto. Y también lo voy a tocar en un tema más amplio, ¿verdad? Que son ejemplos que ustedes ven negro el COVID y ha habido sectores que se están favoreciendo a través de esta gran desgracia, ¿no? Que ha venido a hacer, que dicen, híjole, es que ha habido más convivencia, pero también ha habido más violencia familiar. Pero bueno, pasando a esto de cómo podemos nosotros, porque todo el mundo ve negro el COVID y que vamos hacia atrás y que el desarrollo y los objetivos sustentables se van a ir a la basura, pues yo no creo. Realmente voy a cerrar esta conversación al final porque no lo creo y la vamos a ir llevando de qué pasa con esta parte de la inequidad y de la no inclusión social de muchas clases y de mucha gente y del por qué no debemos de llevar a cabo y decir, yo no lo quiero a esta persona porque es así, porque se viste así, porque trae tatuaje, porque va en silla de ruedas, porque no es negro como yo, porque aunque ustedes no lo crean, también hay gente que si no es su raza, pues no, este blanco, a mí no me gusta, aunque ustedes lo crean increíble y que eso es solo de los blancos, no, también es de la gente de color, ¿no? La gente de color que diga, no es como yo quiero que sea también de color, porque te vas a casar con una que no es de color, así también ahí suceden esas inclusiones, esos estereotipos. Yo creo que todos son iguales y que no debes de hacer esas diferencias, ¿no? Pensar que el ser humano es una persona y que tienes que respetar la dignidad humana. Esa es una clave esencial de la ética, ¿no? De la humanidad. Si todos respetáramos la dignidad humana, no habría ni homicidios, ni droga, ni bueno, tantas cosas que existen. Enfocándonos a poder introducirlos en lo que es la persona, para empezar a hablar ya más a fondo, la persona es un ser, pero individual, pero adentro de él, obvio, hay una parte psicológica y hay una parte física. Nosotros a veces juzgamos sin conocer a una persona y decimos es tal, pero son dos entes, es la física y la psicológica. ¿Por qué se hacen a veces eh, como opiniones por conocer lo físico, cuando ni siquiera sabes cómo piensa, pero cuando interactúas es diferente, es diferente cómo llegas a ver y a descubrir adentro de la persona tantas maravillas. Y lo decía, ¿no? Muchas veces el libro famoso, ¿no? Del Principito, que cuando ya la Rosa y el Principito se conocen, pues ya se tienen cariño en el planeta, ¿no? Y antes estaba ya abandonada la Rosita y luego ya que llegue él, la cuida, la empieza a tratar, le obtiene cariño. Es así cuando llega tu mascota y dices, ay, este perro, qué bárbaro, este gato, ya que llegas a conocer esa mascota, te encariñas porque tiene sus instantes de que parece que te entendiera, a veces cómo te sigue, a veces cómo te mira, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento hacia la persona, pues es importante. Yo creo que no podemos hablar de una persona y dejar que ese estereotipo que predomina en el mundo y que si no te vistes así, que si no te... Ah, no perteneces a ese sector. Eso no es inclusión. Eso destruye sociedades y destruye a un mundo. Por eso, dentro de los objetivos, las Naciones Unidas piden esto de poder tener esta parte integral, ¿no? De empezar nosotros esta igualdad de trato. La desigualdad ha tenido algunos avances a nivel mundial, mas no es un tema que se considera primordial para mejorar la situación de la pobreza. Creo que todavía no han entendido que ese objetivo debería ser el uno, no debería ser el combate a la pobreza. ¿Por qué creo que yo? Porque todas las investigaciones apuntan que los países con mayor pobreza, además de que yo creo que porque no los incluyes
porque los excluyes de todas las decisiones de un país donde no hay una forma de sacar ese combate a la pobreza, debería ser el 1. Y después ya el combate a la pobreza. Pero bueno, ellos creyeron que sería tal vez el 10. Pero bueno, muy bien el lugar que le dieron. Si tú no dejas que la gente participe en las tomas de decisión de un país, va a existir mayor pobreza. Y al existir mayor pobreza, inmediatamente nos vamos al ODS 2. ¿Qué va a pasar? La lucha contra el hambre. Se va a hacer imposible. Porque una persona que tiene hambre es una persona que queda afectada de sus capacidades físicas. El cerebro de un niño que no ha comido bien queda afectado de por vida a un niño que se ha alimentado adecuadamente. Entonces, ese círculo de pobreza se sigue llevando en los países. ¿Cómo quieres que una persona que está afectada físicamente para poder adquirir conocimientos superiores ya viene mermada de su pensamiento y de sus capacidades por no haber comido bien? Si tú a una persona le pides que memorice ciertas cosas y esa persona pues se ha alimentado bien, ha estado en un ambiente social tranquilo, pues obviamente ese niño, ese adolescente va a poder estudiar y de ahí va a obtener las herramientas para el desarrollo social de él, de su familia, sus capacidades, etcétera. Si un niño no come, es un niño que está mal de la salud y es un niño que a su vez va a crecer con ese problema y no va a acceder pues a ser licenciado, ni médico, ni nada, porque va a llegar un momento en el curso de la primaria o de la primera etapa escolar hacia la segunda, se va a quedar tal vez en secundaria o se va a quedar en primaria, porque sus capacidades físicas lo limitan para seguir estudiando. No nos hemos dado cuenta de que el hambre crea más pobreza y es un círculo vicioso. De ahí vamos con otro grave problema. A mayor pobreza, mayor deterioro ambiental. ¿Por qué? Porque pues yo vivo en una zona donde hay madera, pero no tengo dinero para ir por carbón y comprarlo. Entonces voy a ir a comprar. En ese momento voy a cortar los árboles. Voy a traer ese recurso no renovable. Entonces, obviamente, a mayor pobreza va a haber un mayor deterioro ambiental. Todas las investigaciones, pues, como les dije, apuntan a esos ODS porque empezamos con una inequidad social donde no ponen programas de desarrollo, donde no cuenta las clases bajas, donde no voy a hacer una ayuda hacia esas comunidades y esas comunidades van a sobrevivir a través de yo corto la madera o aquí como ven en su diapositiva están recolectando basura para vivir o están utilizando, como es el sector de la basura. Si ustedes se van al sector de la basura en el mundo, obviamente hay toda una industria y hay toda una serie de familias que viven de la basura. Son personas pobres que toda su vida han ido ahí a recolectar y a buscar y a separar y a ver qué pueden vender y de ahí viven. Entonces, también, ¿cómo vas a querer si no tienen educación toda esta clase pobre, una cultura del reciclado, una cultura de no voy a tirar el PVC, pues ellos contaminan? También por eso hay mayor deterioro ambiental. En primera de que son las personas que van a utilizar pues los árboles alrededor, van a causar tala, van a ensuciar los mantos freáticos, van a ensuciar la parte donde están el agua y eso con PVC y etcétera, o lavan con jabones que contaminan porque no tienen una cultura. Hemos visto que también de ahí viene la educación y de la educación volvemos a la pobreza y de la pobreza llegamos al hambre y de ahí a la exclusión de la gente de los programas que pueden llevar a una solución para mejorar la calidad de vida de estas personas. Vámonos poco a poco a la situación que existe en nuestro país, ¿sí? Y nos vamos a lo que es democracia y participación social.
Hemos tenido grandes avances en la intervención directa del pueblo de México en las actividades públicas. Poco a poco hemos visto que ya, pues se habla que los indígenas, ¿verdad?, de varias lenguas, se han traducido hasta el himno nacional en varias lenguas, algunas gentes ya han traducido la Constitución en algunas lenguas indígenas, se considera un tesoro, de verdad, las lenguas indígenas, ¿no?, de este país. Ya sabemos que nuestra gran cocina indígena, que es el origen de toda la gran, el mestizaje de esta cocina mexicana, pues se reconoce a nivel internacional. Bueno, y asimismo han tenido un papel preponderante estos indígenas en muchísimas cosas de culturales y de desarrollo. Pero no fue hasta el 17 de octubre del 53 la primera vez que las mujeres fueron incluidas en el sistema electoral mexicano. No llevamos ni un siglo de votar. De un siglo que el voto de la mujer y la palabra de la mujer se haya escuchado a nivel país. Entonces, pues yo creo que va lento, pero ahí se va incluyendo. Y es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso en el que hasta dentro de 33 años vamos a cumplir un siglo de votar. Y pues requiere también que la mujer ese voto que ya adquirió lo tenga también como voz en todo el mundo, ¿no? Que su voz sea escuchada. Y así nos vamos nosotros hacia ver que cada vez más existen puestos en los que debe de estar en la mujer. En la democracia, obviamente demos pueblo y Kratos, pues vendría a ser el poder, ¿verdad? Por fin que se le dé un poder al gobierno, que el pueblo participe, ahí estamos hablando de la democracia. Cuando nosotros, estos pobres sean escuchados, cuando ellos toman participación en el país, cuando hablan de que necesitamos este camino, háganos esta presa, ayúdenos con esta minera que nos está viniendo a invadir, pero no nos da nada a cambio, vienen y traen y ellos ganan y ganan dinero y nosotros no tenemos ni siquiera una buena secundaria aquí en el pueblo, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente el mundo pues debe de estar a favor pues de todos y todas, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos también a platicar que en la parte de salud, pues la mujer, como vieron en la diapositiva, pues tenía poca participación. La mujer en la salud se creían hechiceras, creían que no tenían una salida, que ellas eran nada más las curanderas del pueblo, que eran las parteras, pero no es hasta 1882 que en México se otorga el primer grado académico de medicina a una mujer, la doctora Matilde Montoya. Ahora nos vamos a un tema porque puro gobierno, ¿verdad? Habíamos hablado, aquí está. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la participación de la mujer como profesional de la salud, el avance de la ciencia, BS las personas con discapacidad. Debemos de ver, incluirlas, ¿verdad? Y darles esta movilidad. Bueno, en la empresa, no solo quiero hablar del gobierno, me voy al sector de la empresa, porque es más, existe y todo el mundo, bueno, es muy conocido que el Pacto Mundial ha traído a nivel internacional que las empresas se adhieran al pacto y empiecen a hacer una serie de cambios en sus procedimientos, en sus políticas, en sus actividades, en sus eventos, en el que se incluya al empleado, que él se sienta parte de una comunidad empresarial. También existen reglamentos que quieren que tú involucres a tus recursos humanos para hacerlos más equitativos a la hora de seleccionar al personal, que no existan estos estereotipos,
que ya no haya nada que no puedan ofrecer empleos mixtos de género, no solo mujeres o hombres, desde que tú estás buscando o seleccionando personal. Todo esto es importante para la empresa a nivel mundial. Y según estudios de la OCDE, en el 2017 una mujer ganaba el 16% menos que un varón desarrollando exactamente el mismo puesto de trabajo. El caso específico de México, un estudio de la CONAPRED realizado este año, nos da como resultado mucho más alarmante, pues esta cifra aumentó al 34% abajo tu sueldo por ser mujer, haciendo las mismas actividades que hace un hombre. Eso pues no está, pues yo diría que ni para aplaudirse, ¿no? Y algo importante es que si la empresa la empresa te pide la inclusión desde la Organización Mundial del Trabajo. La OIT lo ha pedido a más no poder y existe y tienes que seguirlo porque para eso se hizo la Organización Mundial del Trabajo y para eso se hizo el Pacto Mundial. Entonces, si tú te adhieres al Pacto Mundial, tienes que empezar a hacer una serie de cambios en tu empresa para dar esta inclusión y desarrollar también al personal, no solo incluir a una persona, sino que ellos tengan desarrollos, capacidades y habilidades para que ellos puedan tener mejores oportunidades dentro de la empresa y no estar buscando al nuevo gerente a través de un despacho de selección y reclutamiento, sino hacer un desarrollo personal, capacitarlos internamente y pedirle a la empresa que hagan esta plan de carrera por empleado. Entonces tú adquieres empleados que se queden contigo, que se vinculen a tu objetivo, que de verdad el logotipo lo lleven en la sangre y así sean más productivos. Pero lo haces a base de inclusión, de buenos tratos, de un clima laboral aceptable. Ahorita todo el mundo ha estado oyendo mucho la NOM 35, la NOM 35 que obliga al patrón que bajes el estrés, que ayudes con ciertas medidas. ¿De dónde viene el estrés? Pues el estrés ahorita viene de, pues voy a perder mi trabajo. Pero si ven que la empresa te apoya, desarrolla, ayuda, mejora y ese clima laboral lo logra, obviamente el empleado se vincula y mejor decide no hacer otras opciones más que estar en la misma empresa y buscar ahí un crecimiento y no estar viendo opciones de me voy a cambiar acá, voy a ver otro trabajo, déjame checo a ver qué nuevas ofertas hay en el mercado. Es carísimo, carísimo para la empresa contratar. Es mucho más barato que se quede contigo el personal en los costos de una empresa. ¿Sí? Según también lo que vemos, pues al mejorar un clima organizacional, incrementará esta productividad. Y bueno, entonces si estamos viendo que la inclusión ayuda a una empresa para ser más productiva, pues cuánto más va a ayudar a un país para tener mejores resultados. Si nos vamos, pues el gobierno va a garantizar el acceso o conocimiento de temas de administración pública a las clases no favorecidas, si propicia un cambio de agentes públicos que puedan ser más abiertos y que puedan incluir a estas personas alejadas hasta ahora de la toma de decisiones de los países, dar a conocer, porque también es importante que a veces la gente se pasa y quiere participar más allá de las leyes, ¿no? Y no, hay leyes que dicen, bueno, hasta aquí quedas y tú puedes proponer en la Cámara de Diputados esto y llegar aquí porque pues hay una serie de reglamentos que incluyen que una ley que se propone pues debe de irse a la Cámara Legislativa y después de que ya las cámaras dicen sí, al final pues ya el Ejecutivo ve algunos cambios, pero si existe cualquier cambio regresa a las cámaras hasta que por fin la ley puede ser dictada y puede implementarse. Entonces tienes que seguir un cierto camino que a veces la gente se quiere salir de contexto
y eso es importante para lograr la participación democrática, que no se salgan de contexto. Y a veces la gente tampoco, y desconocimiento de las leyes. Eso es muy grave, y en este momento creo que hay un gran desconocimiento de las leyes, hay mucha ignorancia de la gente, que algunas veces se están aprovechando, y no vale decir este gobierno va a hacer esto y este gobierno que está ahorita va a hacer aquello, si en realidad detrás saben perfectamente que hay una ley, y que yo creo que el ambiente violento a veces hasta lo mueven, pero es un ambiente de estar quemando al opositor. Entonces, yo creo que tienes que ver un poco el circo que se está armando alrededor de las votaciones y tomar decisiones mucho más pensantes alrededor de lo que es una ley y una constitución que tiene que ser respetada. Entonces, nada de que si fulano que está gobernando ahorita va a venir y te va a quitar y te va a poner. No, no, no. Hay una ley. Y yo creo que el desconocimiento, de verdad, da tristeza que tanta gente sea engañada, pero también me da mucha tristeza que no sea educada, que no sepa hasta dónde llega una constitución, que no sepa hasta dónde llega una ley, que tenga un desconocimiento de un país que se ha forjado durante generaciones y que no hemos sido nada mansitos. Somos unas personas muy exigentes en este país. El mexicano es exigente, es criticón, porque sí es, no es que sea criticón en mal plan, pero siempre ha sido una persona analítica. La mayoría de los mexicanos somos más analíticos, que siempre estamos diciendo, es que esto pasa por esto y hay que ver y por qué. Cuando tú te nombras, por decir algo, presidente de un condominio, todo mundo te critica. Y los que eran tus amigos como vecinos, también van a acabarte criticando. Pobre del que se sube a la presidencia porque hacen lo mismo. Nunca quedan bien con nadie. Sí somos criticones, vamos a admitir. Y en eso hace que desconozcamos la ley. Tanto en un condominio existe una ley, como también existe una ley para el país, donde tiene que ser guardada por cualquier, ya sea un presidente de condominio, ya sea un presidente municipal, ya sea un gobernador, y si lo hacemos más grande, ya sea un presidente. El Poder Ejecutivo tiene una ley. Todos los funcionarios públicos y todos los servidores públicos también son manejados a través de un reglamento, a través de una ley, y el desconocimiento de verdad crea incertidumbre. O sea que deberíamos de tener más conocimiento a través de lo que está pasando. Nos vamos ahora hacia la educación. La educación y la reducción de desigualdades. En este país es dificilísimo, y se los digo, encontrar escuelas inclusivas donde los niños con capacidades diferentes estudien en un ambiente equitativo, igualitario, y que los maestros estén dispuestos a llevarlo a cabo. México, en un segundo voy a prender la luz. Perdón, México ha sido un país en donde la historia nos hace reflexionar sobre la inequidad de la educación. A veces, ustedes, y voy a dar el caso de Benito Juárez, que era un indígena pastorcito, que sin el respaldo de Salanueva y su ingreso al seminario de la Santa Cruz en 1821, donde estudió latín, teología moral y filosofía, jamás hubiera logrado estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en 1827, donde fue encargado de la cátedra de física y se convirtió en el primero en graduarse como abogado por esa institución. Creo yo que cuando la clase pudiente ayuda de esa forma a una persona que su entorno hubiera sido desfavorable para poder llegar a ser un profesionista, y en su caso llegó a ser presidente, pues acordémonos siempre de Sala Nueva. Al fin que está fácil aprendérnoslos. Sala Nueva. Que Sala Nueva le brinda la oportunidad a una persona para que pueda llegar a una meta. Si todos nosotros
ayudáramos a alguien para llegar a una meta, este país también no sería el que es. Entonces, en vez de criticar, ¿verdad? Podríamos apoyar a muchas gentes a poder llegar a ser alguien en esta vida. Entonces, conocido, obviamente, Benito Juárez y admirado a nivel internacional, y llegó a hacer muchos cambios que a algunos no le gustaron a la iglesia, y que algunos cambios como el haber dejado atrás el brazo derecho, porque no lo entendió, ¿eh? Y ahí sí él recapacitó. Y la historia lo dice. Él en un momento dado empezó a atacar a las organizaciones de la sociedad civil, no, y los religiosos, y no, y quítense. Cuando vio el papel preponderante que tienen y que el gobierno es incapaz, porque no puede con esa carga, entonces volvió a su mirada hacia ellas y dijo, no las tengo que acoger, porque realmente las organizaciones de la sociedad civil siempre han sido un brazo que ayuda al gobierno a la reducción de las desigualdades y al apoyo del combate a la pobreza. Y ahí fue donde él voltea y recapacita e integra nuevamente a la sociedad civil a ese plan de gobierno. Y bueno, él es conocido como el benemérito de las Américas y es célebre por su frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La educación ahora debe ser para todos, independientemente de su raza, religión, género, así como la ley para la inclusión de personas con discapacidad. En el artículo 12 precisa, la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho de la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Ahí hago un paréntesis y es importante, que es tan delicado que tenemos que crear un ambiente propicio para que ese niño esté incluido en la clase. Y de ninguna manera puedes interrumpir su programa académico para irlo a llevar a darle una terapia. Jamás. Porque eso mismo estaría en contra de la ley y que tú no estás diciendo que lo estás tratando como una persona igual. Entonces, ellos toman su clase, tienes que hacer un programa adaptado a sus capacidades y él tiene que seguir con los alumnos tomando la clase y sabiendo que todo es el entorno y todo está igual. En un festival se les da su parte, en un campeonato de educación física, lo que ellos pueden desarrollar, cómo pueden hacerlo, pero hace una escuela inclusiva. Y hablé al principio de un indígena porque también las escuelas en donde no hay español, donde hay todavía comunidades donde las clases se dan en las lenguas indígenas y poco a poco están aprendiendo español. Que en un momento dado algunas personas lo olviden es una cosa, pero de que hay libros de texto ya hechos para comunidades indígenas es lo cierto, ¿no? ¿Cómo estará ahorita esas comunidades llevando el COVID? Pues no lo vamos a saber porque tal vez están tan alejadas que ellos sí tengan clases presenciales y hayan pedido algún permiso a la Secretaría de Educación y sabemos que pues estén en otro tipo de organización. Sabemos que algunas comunidades hasta dejaron de que la gente viajara para proteger esas comunidades tan pobres, porque obviamente cuando una cabecera municipal está muy lejana de una comunidad, pues no llegarían a salvar a una persona con COVID. Bueno, entonces es conocido todo esto de las cuestiones esenciales para hacer efectivo un derecho que es la educación. Se encuentran en diversos instrumentos internacionales, por lo cual la Secretaría de Educación Pública está normada y debe dar esta educación a todos. Y las Naciones Unidas, pues, hizo un informe sobre discapacidad y recomendaciones al Estado mexicano. Existe un manual para los legisladores y la UNICEF hizo un informe mundial también sobre la infancia y la UNESCO Escuela para Todos, ¿no? Y está dentro de los objetivos del milenio. Entonces, volvemos a hablar de que la inclusión, ¿verdad? Va a generar capacidades finalmente, que estas se van a dar a través de apoyar a todos y a todas. Ya hablamos
en diferentes sectores del país de lo que es la inclusión. Hablamos del sector salud, donde llegó tarde la mujer, donde se les decían que brujas y hechiceras y después finalmente ya se les admite, donde hablamos ya en la parte de participación y democracia en el gobierno, donde queremos que nuestros representantes lleguen a ser mujeres y mucho mejor mujeres indígenas, que lleguen también los indígenas a tomar parte. Hablamos de la educación, que la educación es para todos, que la educación debe ser inclusiva. Hablamos de la empresa, ¿no? Importante, importante tema donde tenemos que tener esta inclusión. Y ahora nos vamos con la pandemia. ¿Qué ha hecho la pandemia en este país? Pues bueno, aparte de llevarnos a ser un separador, digamos, social, en donde nos ha quitado la convivencia, nos ha llevado a recapacitar qué tan importante es un abrazo, qué tan importante es la mirada, qué tan importante es vernos, qué tan importante para mí en la cátedra, que soy catedrática desde hace más de 20 años, pues siento que la retroalimentación de mis alumnos es un enriquecimiento bárbaro de mis clases. Cuando ellos aportan, cuando ellos dicen, es que yo me pasó esto y mi ejemplo fue tal, como un día que estábamos hablando pues de finanzas, ¿no? Y había un piloto, pues no sabía el piloto mucho de lo que es contabilidad y administración, tomaba el diplomado que yo coordinaba de estrategias empresariales y dice, fíjese qué me pasó. Bueno, le digo, bueno, acabamos de tener el módulo de finanzas, estábamos en mi módulo de estrategias, ¿no? Le digo, ¿qué te pasó? Pues que al ver yo lo de las finanzas, pues llamo al contador, empiezo a checar y mi administrador me estaba robando. Bueno, entonces quiere decir que también esa parte que nos quita de la retroalimentación en los alumnos, pues nos estábamos dando cuenta que le estábamos dando una herramienta muy importante a un piloto que de sí yo ya lo dije, ¿no? Aquí, o sea, el piloto tiene que estar incluido también en un diplomado de finanzas, no porque vuele aviones me va a aprender contabilidad. Claro que estaba ahí, y estaba ahí atendiendo su negocio cuando se da cuenta que le estaban robando. Entonces, imagínense lo que es tan importante también para una empresa, para tu propio negocio, ser incluido en otras cosas, ¿no? Eh, ahí también viene una gran ventaja de inclusión. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen? Y dicen, es que se va a venir México para abajo y entonces ya no vamos a tener nada y pronto nos van a deshacer todos y entonces el país se va a hacer pedacitos porque cuando salgamos, creo que salir de esta es salir como todas en este país. México tiene una gran riqueza natural. Somos dueños de litio, de cobalto, que cuidadito ahí, porque es el oro futuro. Somos dueños de una compañía de electricidad muy poderosa, que si la hacemos sustentable es de los mexicanos. Yo un día dije que Pemex iba a quedar atrás, porque Pemex era una empresa sucia y es carbón, es sucia, ensucia, pues, y se enojaron los de Pemex, pero yo dije, CFE en realidad va a ser la empresa del futuro. Y va a ser la empresa del futuro porque en un futuro vamos a llevar esa energía a todos lados, a los coches, hacia las casas, hacia miles de lugares y una energía limpia. Cada vez más se estudia que esa energía limpia esté de acuerdo con un medio ambiente que no afecte la biodiversidad y por eso ahora la energía eólica se ha estado media en tema de debate porque esas hélices han matado muchas aves. Y es un tema que se ha estado discutiendo, el cómo mejorar esa gran desventaja de que matan aves las hélices eólicas, pero también que respeten las tierras de los indígenas donde van a poner sus hélices eólicas, ¿no? Porque sí ha habido despojo y golpes para quedarse con lo que no les pertenece. Viendo esto, de este análisis que estamos haciendo del por qué la pandemia trae un beneficio a todo lo que hemos visto, sí va a salir el país con esta gran empresa que es CFE, tenemos muchas cosas por hacer, creo que somos un país de gente muy creativa,
de gente que inventa, de gente que ha salido de peores cosas. Y sí, la pandemia, no, yo traigo unos cálculos que tengo que platicarles de pobreza, que se habla que había 61 millones en el 2012, 61 millones 347.900. En el 2014, 63 millones 308. En el 2016, 62 380. 2018, 61 964 200. Y creíamos que iban a bajar para el 2020 y mantener la tasa decreciente, pero yo creo o se va a 66 millones, perdón, y o se va a 70 millones de pobres. Y vamos a tener que tener un gran esfuerzo para sacarlos de esa pobreza con programas incluyentes, los programas de alto impacto social. Programas que tenemos que crear nosotros, en vez de ir a gritar a las calles, ¿por qué no se ponen a ver cómo puedo hacer un programa que realmente impacte y saque de la pobreza a tanta gente? Un programa que les dé capacidades y oportunidades y que se haga un programa que se pueda hacer procedimientos, hacer sistemas y se pueda replicar en otra región para que otros se vean favorecidos de lo que ya resultó en una región. Creo que eso es más importante que estar haciendo, haciendo cosas violentas. ¿Podrían esas señoras que están en la calle, por qué no crean una casa hogar y buscan recursos y usan esa energía del lado positivo para poder ayudar a las mujeres de este país que son violentadas? Que sabemos que este COVID incrementa la parte de la violencia familiar. Entonces ahí pues vamos a tener que poner otra vez, vamos a los programas, otra vez voy a lo que es la exclusión, otra vez voy a lo que es la educación. No sé si ustedes pudieran luego tratar de investigar que en Nueva York cómo bajó los índices de criminalidad. Fue a través de apoyos a las madres de familia, que eran madres solas, madres solteras. Se les dieron apoyos a las mujeres, educaron mejor a sus hijos, los hijos dejan de estar en la calle, dejan de drogarse y delinquir, y entonces el resultado de esto es menores índices delictivos. Parece ser que el papel preponderante en todo esto, volvemos, es a la inclusión, ¿no? Si a la mujer la incluyo en mis programas, si a la persona que está pobre le ayudo y la incluyo, ¿con qué combato? Pobreza, hambre, mejor el medio ambiente. Les hablo de reciclar, les hablo de reutilizar, les hablo de tantas cosas que trae el primer objetivo para tener un mejor desarrollo social a nivel mundial. Pues entonces, si soy una persona que me están educando al medio ambiente, que me dicen que no delinca, que me están dando capacidades para que yo crezca y trabaje, pues obviamente la delincuencia baja, obviamente la violencia no, obviamente voy a cuidar animales, voy a cuidar el planeta. Ahí viene el desarrollo de un país en la educación y ahí viene el desarrollo de un país en una educación inclusiva. En todas las áreas donde a ti te incluyan, en todas las áreas donde quieran un desarrollo, pues obviamente debe de haber esa palabra de poder participar como ser igual a los otros y tener las mismas oportunidades. Esta pandemia también ha aumentado el desempleo y los ingresos de muchas familias. Y se fijan que también ha sido un impulsor esta pandemia de nuevos negocios. Porque si yo vendía tal maquinaria que ahorita no, tijeras o algo que no se está usando tanto, pues ya puse mi puesto de mascarillas o ya las está cosiendo mi mamá y ya me salí a venderlas a 10 pesos. Bueno, el mexicano de que se va a poner a crear y a diseñar y a discernir qué voy a hacer, lo hace. Entonces yo no creo que esté tan negro lo del COVID. Sí va a haber cifras de pobreza, pero se combaten con programas integrales, con programas que impacten. Y yo creo que para eso tenemos que organizarnos como sociedad. El gobierno ya es más inclusivo que décadas atrás.
tiene que tener un análisis, tenemos que capacitar a las fundaciones y profesionalizarlas para que sean el brazo derecho de este país, no solamente que las fundaciones se queden en los buenos deseos, ¿no? La historia de la fundación, pues es que hace pues, unas décadas, ¿eh? No nos vayamos a más, llevabas al niño muerto de hambre a pedir dinero para tu fundación. Hoy por hoy son proyectos que parecen tesina para poder bajar un recurso a nivel internacional. Un proyecto en el que te pide que ese programa sea un programa que de verdad pueda impactar, que de verdad pueda traer resultados, que realmente haga un cambio en la calidad de vida de las personas. Y son, no se hacen en 2 días esos proyectos. Esos proyectos se hacen en años, en un año por lo menos de investigación, si es que no te llevas más. Ahorita el proyecto que traemos en la cuenca del río Grijalva, realmente llevamos 4 años de que se inició a 2 años que lo tomó la fundación por un planeta mejor y el Centro de Liderazgo eh, Estratégico Sustentable, en el que estamos queriendo bajar este recurso y poder ayudar a la limpieza del cañón del sumidero. Entonces, no puedes decir que un proyecto se hace de la noche a la mañana cuando no hay investigación, cuando no sabes dónde está la comunidad, cómo piensan. Esos programas de escritorio que ha hecho la Sedesol, de no ir a ver el impacto, de no hacerse cargo de sus, no hacerlo, lo hacen como un programa clientelar. El dar dinero, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en las cotas, yo estoy de acuerdo en programas integrales, programas que causen un impacto, que traigan capacidades, programas que ayuden a la gente a ser mejor. Sí hay programas asistenciales que son necesarios, pero a su vez puedes cobijarlo después con un proyecto productivo que la misma familia mejore sus ingresos y llegue a otro nivel de economía. Todo lo que he visto aquí de programas clientelares de gobierno no trae más que un retroceso en la pobreza. No va a traer la solución. Soy muy dada a pensar como Araceli Damián, como Julio Voltevinic, del impacto que traen estos programas, de medir realmente con una estadística cuáles son las variables que tenemos que analizar para poder ver los cambios sociales, económicos que tiene una familia cuando nosotros implementamos un programa social en una comunidad. Pero ojo, lo más importante también es el respeto a la cultura de la indígena y el respeto a que nosotros también tengamos así esas personas. No podemos llegar a implementar un proyecto social queriendo nosotros llevarles nuestra voluntad, sino tenemos que oírlos, escucharlos, conocer el medio ambiente en el que viven, cuál es lo que se da en esa tierra, cómo lo trabajan, etcétera. Eso genera tiempo que tenemos que analizar. Por eso yo digo que los programas clientelares que hacen del gobierno desde un escritorio, obviamente a veces que los han llevado sin conocer el entorno, sin tropicalizarlo, sin llegar a la comunidad para saber qué tienen, pues realmente es triste que no lleguen a causar un cambio en la sociedad para mejorar la pobreza. Estoy en contra de un secretario de Sedesol de escritorio. Estoy en contra de un Indesol apagado que no esté ayudando a las organizaciones civiles de este país a salir adelante. Y sí estoy en contra de los programas sociales clientelares. Eh, Creo que las instituciones requieren de un papel preponderante en este país, son y van a ser el brazo derecho del gobierno, les guste o no, y además las instituciones sociales, sus proyectos son transgeneracionales, no son sexenales. Entonces queda mucho que desear de lo que hace una fundación. Las fundaciones en el mundo llevan años. Y aquí me preguntan que hace unos días estuvo un colega tuyo que también fue mi maestro como tú y actualmente rector de la Universidad de Tlaxcala,
comentó que la educación estaba pensada. Claro, yo estoy de acuerdo en la educación y la educación debe estar pensada para mejorar esta parte de la equidad. Si a ti te educan desde niño en saber que eres igual que una mujer, que tiene ya las mismas capacidades y posibilidades que tu compañera, que el niño de al lado que llegó en silla de ruedas puede llegar también a manejar un avión, porque sí se puede, porque el de al lado puede, el niño de silla de ruedas puede agarrar su coche y puede ser autosuficiente, y tú lo ves que él solito se prepara, viene y va, y pues yo creo que es educación, es mucho lo que nos han dado, y volvía yo al estereotipo, al no conocer a la gente en sus habilidades físicas y sus potenciales psicológicos, ¿no? Que nos quedamos conociendo la pura cascarita de la persona y no llegamos a conocer realmente lo que lleva dentro. Entonces, sí es muy importante la educación. La educación también, la otra vez que hablaba tu profesional del medio ambiente, él también dijo que si la gente se educara en no tirar la basura, en ver lo importante que es para un ser vivo, que no tires esa tapa, que no tires la horquilla de la botella, lo redondito que tiene, pues se les atora en el pico a las aves y luego se mueren, no pueden comer, que si tú tuvieras un poco de conciencia, ¿verdad?, de muchas cosas que tiras, pues obviamente algunos animales no morirían porque tiraste la basura, porque no taparías ríos y creas inundaciones. Aquí en la ciudad, cada rato las coladeras atascadas de basura y que tiene que estar el gobierno desasolvando. ¿Y qué es? Educación. Yo tiro mi colilla de cigarro en la calle y vuelvo a fumar y lo tiro. Yo tiro el PVC por acá, la envoltura por allá. Llega la lluvia, se va la basura al alcantarillado, taponea, y es un dineral lo que gasta la Ciudad de México y todas las ciudades desasolvando, ¿no? Y luego los basureros, la falta de educación en todos los sentidos. Pero lo que estamos tratando hoy, que es tan importante, esa parte de incluir, la parte de que un maestro le da flojera irse a capacitar para poder incluir a un niño a su clase, hacer un programa y poder trabajar con un niño autista, con un niño con Down. Eh, no, es que va a ser bien trabajoso. ¿Cuántas escuelas se hacen pato que ya no hay lugar para que ese niño con capacidades diferentes no entre, no se incluya? El programa de inclusión debe ser, yo creo que deberíamos de ponerlo ya en una ley, que a fuerza cada escuela tuviera un porcentaje de niños con capacidades diferentes que tuvieran que incluirlos en sus aulas, porque si no, esto no lo van a llevar a cabo. La verdad, la Secretaría de Educación no lo ha logrado y luego los maestros salen a hacer sus plantones, no quieren hacerlo, tienen que tomar cursos extras para poder entender a un niño con capacidades diferentes y manejarlo en clase, poder saber qué necesita, poderlo adaptar a los programas. Ahí también sería un esfuerzo extra, pero podría ser regulado por una ley. Entonces, por eso les digo que también la gente que piensa, la gente que actúa con el pensamiento y no con violencia, tendría mejores resultados, porque un maestro que ponga una iniciativa de ley donde a fuerza tienes que incluirlos, como ya está ahorita, ¿no? Ahorita ya está en la ley. Hace 4 décadas no había una ley que dijera incluye al niño con Down, incluye al niño que va a llegar con parálisis porque lo vas a manejar. Entonces, sí hemos avanzado, pero se requiere de mucho más conciencia social y esa la de la educación. La educación es una herramienta primordial para poder llegar a una sociedad con equidad, donde tú tratas a la mujer porque sabes que tiene las mismas capacidades que tú, donde tratas a un niño que tiene autismo porque sabes que tiene un potencial y que va a hacer lo mismo que tú, o tal vez mejor, eh, porque no es algo que limite o algo que diga no van a crecer, ¿no? Yo creo que a una sociedad equitativa corresponde una sociedad feliz. Y la felicidad, pues también es incluir a los demás y saberlos aceptar. Y yo creo que un país feliz sería en el que todos estuviéramos pudiendo trabajar, pudiendo estudiar, y no por ser, según esto, diferentes, no podamos estar incluidos
y podamos vernos como los demás. Entonces sí es importante hasta para la propia felicidad del país, ¿no? Queremos ser un país feliz como Dinamarca, pues empezamos a ver qué está haciendo Dinamarca para ponerlo aquí en México y poder ser muy felices y poder incluir a los demás, porque eso va a hacer que también desarrolle al país. En otro aspecto de esta parte de qué tan importante es este objetivo de desarrollo social, pues vamos a ver que el incluir también en la parte empresarial, pues incluyes ideas, a veces no los escuchan, y si tú te vas al libro de Deming de calidad total, Deming estudió que Japón oía a sus empleados cuando estaban en la línea de producción. Y les decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen esta calidad? Porque en Japón escuchaban y entonces el empleado sabía que si le movía la herramienta aquí, pues era el que estaba en la línea de producción, mejoraba y le daban un premio. Empecé a ver, mira, aquí llega fulano y dice, oiga, es que le hace así. No, yo soy tu supervisor, tú no puedes saber más que yo. No, yo soy el director de la empresa. ¿Tú? Pues si no estudias ingeniería, ¿cómo vas a venir a mí a decir que si le cambio el tornillo para acá voy a producir más? Realmente también ahí hay una forma de incluir para mejorar la productividad hacia una calidad de servicio, a una calidad de producción, hacia una calidad en la distribución, pues es donde ellos trabajan, donde pueden mejorar esa línea de producción en tiempos y movimientos, porque ellos están todos los días ahí. Te pueden decir más ellos que el gerente de producción. Y saben más, y son los obreros. Y resulta que nadie los escucha. ¿Y qué hacen en Japón? Aquí, chale, ya están rompiendo ya se pusieron en huelga, ya no hubo servicio. En Japón no interrumpen en la producción. Se ponen una banda y salen a protestar con una banda, pero no afectan a su empresa. Porque ¿saben qué? A veces los hijos de ellos son los que van a trabajar en el mismo puesto donde estaba su papá. Hay tal vinculación social en Japón que el empleado ya lo tiene como el segundo lugar donde posiblemente ahí va a estar su hijo. Es otro lugar, es el segundo lugar de su casa. Entonces, en México no, este patrón ya no nos quiere, nomás nos maltrata, en vez de pensar otra vez con otra educación. La educación de la inclusión, la educación del agradecimiento, porque el otro está arriesgando su patrimonio, lo podría poner el dinero en el banco y darle un rédito y ya no estar con tanto problema, pero le está dando un trabajo a las personas, les están dando una oportunidad. Entonces ahí el empleado, qué manera de mejor de agradecer que sea yo más productivo, que salga mejor el servicio, que tenga una cara bonita yo en el hotel y llegue más clientes, pero que cargue bien yo las maletas, que arregle bien la mesa, que limpie bien el cuarto del huésped, si es que es un hotel, si es que es un colegio, que yo dé bien mi clase, que me prepare, que trate bien a los alumnos, a los padres de familia. Educación. Qué importante es la educación. Y pues sí, cerrando, yo creo que sería una clave para la inclusión. Si desde chicos nos enseñan a incluir, no tenemos por qué crecer como adultos exclusivos y que no demos nada igual o nada a cambio y no seamos agradecidos. Entonces sí es importante muchísimo y para el desarrollo social de un país, ¿no? Hablábamos de mejorar la calidad de vida de todos los países y tener una educación global. Eh, a mí no me gusta en la educación o que mis clases, cuando las doy, se quede todo aquí, sino que ustedes vayan a investigar. Ya les dejé que vayan a ver quién es a la nueva, porque no se van y ven
Ahora, ¿cuántas escuelas en México admiten niños con capacidades diferentes y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar esto a bajar la violencia, a mejorar el trato, a que esté más importante el cuidado del medio ambiente? Y pues bueno, pues yo, muchas cosas se tendrían que hablar que a veces el tiempo y no podemos meternos hasta dentro de tanto concepto y tantas cosas que tenemos que platicar, pero pues realmente yo creo que las oportunidades que nosotros abramos hacia unos seres que no podrían llegar ahí porque nosotros no le dimos trabajo o no le apoyamos en su escuela o alguna cosa que podamos hacer, eso es incluir. Y yo creo que todos podemos desde nuestro hogar, sin ser millonarios, sin ser los grandes con fortunas de este país, los grandes poseedores de fortuna de este país, podemos hacer muchas cosas por los demás, ¿no? Pudiendo incluir, pudiendo hacer un proyecto, pudiendo promocionar los derechos humanos y pudiendo también estudiar las leyes para no estar diciendo cosas en las redes que no corresponden y cuidarnos de las redes, porque realmente esa manipulación está atroz. Yo creo que sí está de pensarse cuánto tiempo gasto yo en un teléfono, estar todo el día porque me está manipulando un grupo de ingenieros que está estudiando mi perfil y que cuanto más tiempo yo pase ahí, ellos son los que se benefician. Y también qué tanto nos manipulan como sociedad las redes. Creo que también ahí tendríamos que hablar un poco de buscar leyes, porque ya se nos está adelantando mucho la tecnología y poderles hacer un paro a todos los que crean Twitter y crean Facebook y todo, y poder ver hasta dónde ellos deben de aplacarse, ¿no? Y no manipular, ¿no? Es un delito también. Yo creo que nos están creando un problema psicológico y un problema de desarrollo social muy fuerte también. Pues agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. De verdad, espero que esta plática les haya servido y pues muchísimas gracias y a Álvaro la invitación.